una semana más. Estamos aquí con Enrique, con nuestro profesor Enrique Feisman, para hablar otra vez por supuesto, del Talmud. Este es el espacio de Talmud, de Pilpul Talmud. Y el tema de hoy es el siguiente, pongamos, abridos comillas, eh, la validez. ¿Cuál es la validez la validez jurídica de una intención no verbalizada? Puede ser un poco abstrusa esta pregunta, pero enseguida la van a entender cuando no viene Enrique empiece a explicar y a dar los ejemplos. Así que, hola Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar aquí de vuelta y bueno, somos todo oídos. Hola Raúl, shalom a todos, buenas tardes y bueno, otra vez estamos en una sesión de estudio de Talmud. Como ha dicho Raúl, esta vez vamos a dedicar esta media hora más o menos al estudio de una sugiyá, de un debate en el Talmud que trata las intenciones que quedan dentro de la mente humana y que no son expresadas ni de forma verbal ni de forma, digamos, real en los actos, ¿no? Estamos hablando especialmente en el ámbito jurídico, civil, pero como ya veréis, también esto se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Ya en los distintos ejemplos ya podréis identificar situaciones en las cuales nos podemos encontrar en el día a día, los tipos de argumentación de que la gente da a la hora de hablar de sus intenciones relacionadas con los hechos. Eso es un poco la apertura y comenzamos con un poco de introducción y luego con el tema en concreto. Bueno, diría así, la acción humana tiene como origen, entre otras cosas, la voluntad propia o lo que nosotros llamamos intenciones. Al no disponer de herramientas capaces de visualizar con precisión la mente humana, las intenciones pueden ser solo deducibles a partir de hechos concretos o alternativamente directamente de lo expresado de forma verbal. Es decir, intenciones sin reflejo, sean palabras o sean hechos, ¿no? Desde nuestro punto de vista no existen, porque no sabemos qué es lo que ocurre dentro del cerebro humano. La subguía de hoy cuestiona si las intenciones dentro de esta mente humana tienen algún tipo de validez a la hora de resolver disputas civiles. Ya veremos exactamente en qué situaciones esto pasa, pero lo dejamos para más adelante. El debate surge a raíz de la costumbre que muchas veces tenemos, ¿no?, de explicar o justificar conductas con el argumento de la existencia o la inexistencia de intención de forma retroactiva. ¿Okay? Lamentablemente, muchas veces se trata de un argumento poco serio, para decir una forma, porque no hay evidencias, ¿no? Y eso dificulta mucho a un juez a la hora de poder valorar si realmente lo que está diciendo la persona sobre sus intenciones es real o no, porque no tiene herramientas para saber exactamente lo que pasa. Lo que sí debo decir es que estamos hablando de un debate que está limitado al ámbito del derecho civil. Estamos hablando del sistema de contratos o de relaciones entre personas. En este caso no estamos hablando ni de lo que sería el derecho penal, o sea, las intenciones o la falta de intención a la hora de cometer un delito, y tampoco no estamos hablando de los casos relacionados con la relación entre el individuo y Dios. O sea, todo el tema de plegarias, todo el tema de ritual, no está dentro de aquí porque evidentemente la plegaria de por sí ya tiene un componente de intencionalidad. Por lo tanto, es un tema que está más relacionado con la relación del individuo con Dios y menos con la relación entre el individuo y otras personas, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en el caso concreto, como hace muchas veces la Gemara. Empieza con un caso concreto y luego a partir de ese caso concreto, de forma inductiva, ¿no? Lo aplica, digamos, como una norma genérica. Y luego ya veremos esa norma genérica, cómo se puede o no puede explicar, cómo esta norma genérica cuadra o no cuadra con casos distintos que figuran también en el Talmud. Y al final veremos un poco cómo se aplica. Bueno, comencemos en concreto con el debate en sí, tal como figura en la Gemara, y luego ya
entraremos más en detalle. La Gemara, en el Tratado de Kiddushin, orden de mujeres, ¿ok? Es un tratado que básicamente trata las cuestiones del compromiso que existe entre un marido y una mujer, o mejor dicho, entre un hombre y una mujer antes de casarse. Es un tema contractual y por lo tanto dentro del contrato matrimonial se debate también temas relacionados con distintas condiciones que existen antes de celebrar el matrimonio. Después vamos a ver exactamente cómo se condiciona y qué valor tienen estas condiciones para que entiendan un poco el entorno de este debate. Este debate surge a raíz de preguntas relacionadas con cuestiones de matrimonio, nada que ver con lo que vamos a hablar ahora, ¿ok? Bueno, vamos ahora, como he dicho, al Kiddushin, página 49, y dice lo siguiente. Hubo un cierto hombre que vendió su propiedad con la intención de emigrar a Eretz Israel. En el momento en que vendió la propiedad, no dijo nada al comprador con respecto a su intención de emigrar. En última instancia, no emigró a Eretz Israel y por lo tanto pidió cancelar la venta. O sea, la persona hizo una especie, digamos, de condición interna, dijo, a ver, yo quiero emigrar a Eretz Israel, por lo tanto quiero vender, pero no se lo dijo a nadie. Mejor dicho, quizás se lo dijo a otras personas, pero no lo comentó al comprador. Luego, este tema, por supuesto, el vendedor, perdón, el comprador parece ser que no estaba de acuerdo y llegó al juzgado. Y Raba dictaminó lo siguiente. Dado que el vendedor no declaró explícitamente al comprador que estaba vendiendo su propiedad con la intención de emigrar a Eretz Israel, esas son palabras que permanecieron en su corazón. Y ahora viene la frase importante, la cita importante. Las palabras de corazón no son palabras. En hebreo, dvarim shebalev enam dvarim. A propósito, dvarim puede tener otro significado, que en hebreo moderno también son cosas, objetos, pero también davar significa también palabra. Quien sabe, un periódico israelí del sindicato de la Histadrut se llama Davar, fue fundado en el año 1920, y le daber, hablar, es la misma raíz de davar. O sea, estamos hablando realmente de palabras. ¿Ok? Entonces, lo que dice Raba es, las palabras tácitas que permanentes en el corazón son irrelevantes. Él dice, mira, tú no lo has dicho, y por lo tanto, desde mi punto de vista, eso no existe, por lo tanto, la venta no se anula. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que Raba no solamente dictamina una sentencia, sino también marca, digamos, una jurisprudencia. O sea, va más allá y lo que hace es establecer una norma general. Y como establece una norma general que normalmente el Agmará, como ya veremos, se aplica a distintos ámbitos, tenemos que entender primero el fundamento, o sea, de dónde saca esta idea Raba, y luego los casos que pueden llegar a ser excepciones a esta regla, porque es una regla normal y como sabemos a cada regla que marcamos a veces hay excepciones. ¿Ok? Entonces, lo primero que hace la Gemara es pregunta, ¿de dónde sacó esta historia Raba? ¿No? Porque siempre cuestionamos y siempre preguntamos el rabino de dónde justifica sus dictámenes. Y dice lo siguiente, analiza distintos casos, vamos a resumir los casos, ¿no? El primer caso que se menciona es un caso en el que una persona se compromete a realizar un sacrificio, ¿ok? Y la persona se compromete, pero al final decide por decisión propia, decide que no lo hace. Entonces los rabinos justifican el hecho de obligar a la persona a expresar una voluntad y decir yo quiero, ¿no? Aunque es evidente que la persona no quiere hacer el sacrificio. En otras palabras, los rabinos se dan el derecho de considerar las palabras de la persona y ignorar la intención de aquella persona. La Gemara, por supuesto, rechaza esta norma porque dice que en realidad la persona, aunque parece ser que en el corazón no quiere, en realidad quiere. Entonces dice, mira, este no es un caso y por lo tanto Raba no lo aprendió de este caso. Otro caso, y también lo resumo, es el caso que hay un compromiso matrimonial que está condicionado, por ejemplo, porque la mujer se está dispuesta a comprometer con un hombre si tiene el dinero suficiente para sostenerla,
O, por ejemplo, si pertenece a los Kohanim o a los Levim. Ahora, se dan los casos que a la hora de generar el compromiso, esta condición no se cumple. Puede ser que la persona rica pasa a ser pobre y el Leví no era un Leví, sino era Israel. Entonces, puede surgir esta situación en la cual la mujer puede llegar a decir, mira, igual, aunque no se ha cumplido la condición, para mí el compromiso es válido. Yo igual le quiero, porque yo siempre le quería. Los rabinos dicen, no, 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 señora. Aquí usted marcó una condición explícita, la condición no se cumplió, por lo tanto, lo que usted pudo haber llegado a pensar en el momento de establecer la condición es irrelevante, ¿vale? Entonces, aquí se puede también deducir que las palabras, que lo que hay dentro del corazón de la persona no es relevante. La Gemara dice, no, señores, en este caso también es irrelevante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una condición explícita en un contrato. No es el caso semejante, por lo tanto, tampoco de aquí podemos aprender. Como ya ven, la Gemara entra en el detalle, y yo por eso, a propósito un poquito voy adentro para que entiendan la forma de pensar de la Gemara. Y el caso tercero, y no vamos a desarrollar demasiado, que ahí sí aprende la Gemara, que es la fuente de Raba a la hora de establecer esta máxima, es el caso de una persona que tiene un empleado y le pide al empleado, mira, vete a buscar ahí dinero o un objeto, y le dice, puede estar o en la ventana o en una caja, y la persona va, o sea, el empleado va y trae aquel objeto, y resulta que aquel objeto era un objeto que en realidad pertenecía al Ekdesh, o sea, es un objeto público. Por lo tanto, agarrar un objeto público es malversación. Entonces, a la hora de juzgar a esta persona que se apoderó de un objeto público, él alega, mira, yo en realidad no tenía la intención de pedir el objeto público, sino lo que yo quería era mi objeto. La Gemara aquí dice, no, 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 señor, usted lo debería haber dicho de forma clara, explícita, ser claro, y las intenciones aquí no son relevantes. Por lo tanto, la Gemara dice, de este caso, Raba ha aprendido su máxima. Como ya vemos, la Gemara... Si me sí, permites, no, quería sí, indicar un par de reflexiones. sí, Por un lado, esto que estás hablando es interesante porque habla de la enseñanza judía en general, ¿no? Desde todo punto de vista, que es la interacción que existe estrechamente, donde se estrecha, digamos, la interacción de la acción con la intención. O sea, no hay intención sin acción que la respalde. exacto. Incluso la palabra es una acción. Recordemos que se llamaba el trabajo de los Kohanim en el templo, se llamaba abodá, trabajo. Justamente era un trabajo. Sí. Más allá de lo que pueda opinar, opinarse con el paso del tiempo, pero era un trabajo. Es decir, que hay un compromiso de la palabra, ¿no? Más allá de las intenciones. Que la intención sin la palabra, como decía Raba, no sirve para nada. Y después un tema también semántico que me parece de cierto interés, cuando hablaste de las palabras derivadas de la raíz taber, que es de Dalet Bet Reish, también tenemos la palabra mitbar, desierto. Que seguramente no es casual que esté aquí que esté en la Torá, y es donde se han dado las Aseret Dibrot, el decálogo, porque es como que en el Midbar, en el desierto, la palabra Dabar es donde más resuena. Así es. Bueno, era esto que quería Y aportar. a propósito, cuando se dieron los 10 mandamientos en el Midbar, el pueblo de Israel contesta, Na'aseh v'nishma, Se benishma. Na'aseh v'nishma, haremos y escucharemos. O sea, la primera reacción por la cual se justifica la entrega de la Torah al pueblo de Israel es que la primera reacción que tiene el pueblo de Israel es cumpliremos, cumpliremos y escucharemos, cumpliremos y debatiremos. O sea, el cumplimiento es un componente, el componente inicial para digamos, para el acto de fe.
Bueno, volvemos aquí a la Gemara. Sí. Y aquí hay debates por arriba y por abajo sobre este tema, y vamos a mencionar algunas cuestiones, ¿no? Relacionadas y después, entre otras, las excepciones que hay a esta regla. En primer lugar, lo que tenemos que mencionar es que en ningún momento se considera a la persona que alega de forma retroactiva que tiene algún tipo de intención que no se reflejó en palabras o en hechos, no se le considera como mentiroso. O sea, no se está diciendo, usted está mintiendo, tú en realidad estás inventando una historia para evadir o evitar algún tipo de compromiso, no se está diciendo eso. Lo que sí dice los distintos comentaristas es que esta máxima se refiere a aquellos casos en los cuales es cierto que no existe una expresión verbal o de hechos explícita, pero que aquellas expresiones se pueden interpretar de distintas formas, ¿no? O sea, nosotros podemos actuar de cierta forma y visto desde afuera se puede interpretar de una forma o de otra forma. Por lo tanto, los rabinos dicen, mira, nosotros no es que no te creemos, pero como se puede llegar a entender, por ejemplo, el caso de la venta, puede ser que en realidad tenía la idea de ir a Eretz Israel, pero puede ser que también creía que era una venta a buen precio y resulta que no era un buen precio. O sea, nosotros no podemos valorar, si no lo has expresado de forma explícita de antemano, si realmente ese era el motivo principal o digamos de forma inequívoca, nosotros podemos llegar a la conclusión que nos estás diciendo. Por lo tanto, aquí hay una vertiente psicológica, ¿no? Se reconoce que cuando tomamos una decisión, cuando tomamos una acción, es un conjunto de parámetros, de valoraciones, de dudas, ¿no? que tenemos, y al final optamos por un camino o por lo otro, que muchas veces hasta son contradictorios. Pero en el momento que a la hora de tomar la decisión, está claro que optamos por un camino. Y por eso los rabinos en ningún momento dicen que la persona miente. Aquí, utilizando esta idea, voy a enseñar una excepción a esta regla, una excepción en la cual resulta que, aunque las cosas no se dicen de forma explícita, las acciones que ha tomado la persona son tan claras, socialmente hablando, ¿no? Que no hay lugar a duda que, aunque no se expresaron las ideas de antemano, hay aquí sí se toman las palabras del corazón como palabras. Voy a citar a la Gemara en Ktubot, la página 78, y la Gemara relata: había una cierta mujer que estaba a punto de volverse a casar, ¿no? Después de divorciarse o enviudar. Ella buscaba distanciar los derechos de su propiedad de su futuro esposo. O sea, no estaba segura, dijo, bueno, ¿sabes lo que? Yo, si me caso y resulta que la cosa no funciona, si me divorcio, todo lo que es mío pasa a ser suyo. Por lo tanto, yo quiero hacer, división de, ¿cómo es esto? De propiedades, ¿no? Separación de bienes. Separación de bienes, exacto. Una separación de bienes a la antigua. Por lo tanto, ¿qué hizo? El truco. Ella escribió un documento que estipula que la propiedad se la da como regalo a su hija, ¿ok? Antes del matrimonio. Finalmente la mujer se casó y resultó que parece ser que tenía razón en tu decisión y se divorció. Después del divorcio, ahí empieza la telenovela, ella quería que su hija le devolviera la propiedad y la hija afirmó que se le retiró como regalo. Dijo, mira, lo siento, pero me lo diste, es mío. Entonces llegaron a un juzgado, como he dicho, telenovela. La madre se presentó ante Rav Nachman para juicio. Y lo que hizo Rav Nachman directamente rompió el documento, aceptando su afirmación que no tenía intención de transferir la propiedad a su hija. Entonces lo que vemos aquí es que, aunque no hubo una expresión explícita, verbal, los hechos son tan claros y tan evidentes. Es más, los rabinos mismos dicen, a ver, si hubiera entregado la mitad de sus bienes, podríamos decir que es un regalo. Pero como entregó todo, eso no es normal. O sea, una persona normal no entrega todo. ¿De qué va a vivir? Claro, es evidente que había un vínculo entre el truco para evitar, digamos, una futura pérdida de su patrimonio por el divorcio y la entrega como regalo a su hija, ese truco. Ese es un caso, una excepción, ¿ok? Puede pasar otro caso que una persona toma una decisión, aunque no la exprese de forma explícita, basándose en un error.
O sea, tiene un error de juicio, no un error subjetivo, sino un error objetivo, y por lo tanto también se anula. Y la Gemara habla del siguiente caso. Baba Batra 147a. La Gemara pregunta, ¿quién es el Tana que enseñó lo que enseñaron los sabios? Si uno estaba enfermo y postrado en la cama y los presentes le decían, ¿a quién se le dará tu propiedad? Estaban ahí, la persona estaba media muerta y todos le preguntan, a ver, ¿y lo tuyo a dónde va? Y le dijo, anteriormente pensaba que tenía un hijo, ahora me han informado que no tengo un hijo, mi propiedad será entregada a fulano de tal, ¿vale? O sea, la persona creía que el hijo estaba muerto y dijo, bueno, se lo entrego a tal persona, ¿ok? Y luego resulta que tiene un hijo, ¿no? Entonces, en este caso, como la persona había tomado la decisión basándose en el hecho de que no tenía hijo, entonces los rabinos dijeron, mira, como hubo un error, entonces en este caso nosotros anulamos aquella herencia que aquella persona quería entregar a fulano. ¿Okay? Entonces aquí también vemos una excepción, que vemos que hay una intención explícita, perdón, no existe una intención explícita, pero por otro lado está claro que aquí hay un error. Y por lo tanto, los rabinos deciden, en este caso, anular la herencia y, por supuesto, dejar al hijo con lo que le pertenece. Y el último caso es el caso en el cual hay una conducta que podríamos considerarla como una conducta que realmente refleja un deseo de cambiar una cuestión contractual, ya veremos de qué se trata, pero los rabinos mantienen la idea que se tiene que mantener el contrato. Estamos hablando del Tratado de Gitín, página 32. Es un caso un poco curioso, un poco divertido, ¿no? Es el caso de una persona que envía una carta de divorcio a su mujer con un mensajero. Y llega el mensajero y le entrega la carta a la mujer. Lo que pasa es lo siguiente. El hombre, mientras en el plazo en el cual sale de la casa del hombre para llegar a la casa de la mujer, se arrepiente, dice, bueno, no quiero divorciarme de esta mujer, o sea, quiero anular esto, y empieza a correr detrás del mensajero, o envía otra persona para correr detrás del mensajero. Y el mensajero, cuando lo ve corriendo detrás de él, dice, bueno, ¿sabes lo que? Como está corriendo, seguro quiere que me apure, porque se quiere divorciar. Y el tipo va más rápido. Al ir más rápido, eso es una interpretación, por supuesto, no está escrito en la Gemara, pero el mensajero llega a la mujer, le entrega el divorcio, y a partir del momento que le entrega el divorcio ya es válido. Entonces, el hombre alega, bueno, a ver, aquí hay una conducta explícita, no solamente verbal, sino en los hechos, que la decisión no fue una decisión firme. Los rabinos dicen no. Nosotros sabemos que la persona puede llegar a tener distintas consideraciones, distintas formas de pensar, pero también en este caso, en el momento que hay un compromiso y ese compromiso llega al momento de ser válido, nosotros no podemos tirar atrás porque durante un periodo, un lapso, la persona cambió de idea. Además hay otra argumentación que hay por detrás. Imagínense la tortura que debe pasar la mujer que recibe el divorcio, ¿no? Que la deja prácticamente en la calle, ¿no? Como se diría, a pesar de que tiene su compensación, pero en la calle, y de repente el hombre cambia de idea. Entonces, ¿quién nos garantiza que realmente la decisión de anular el divorcio es seria o que fue consensuada? Además que no se trata de una decisión así trivial de todos los días. O sea, un divorcio es una decisión que hay que pensarla, hay que valorarla, sí. Una pregunta. ¿Y Sí. no tiene que haber un conforme de la mujer también antes de hacer efectivo el divorcio? No, la recepción, es el hombre quien decide, es el hombre, a ver, conocemos los casos que los hombres se niegan a entregar la carta Claro, del sí, get, sí. claro, pero la mujer no tiene porque es el hombre quien tiene el poder de decisión. El momento que se entrega la carta, el momento que, mejor dicho, no sé si es exactamente la carta o si la mujer se entera, porque no puede haber también, creo, un divorcio verbal, no tiene por qué ser, pero en este caso estamos hablando de un mensajero. En el momento que se le anuncia a la mujer se da como divorciada. Entonces, claro, no podemos estar ahí
en una decisión tan importante, a ver, que sí, que no, que quizás, que en el último momento lo pensé mejor. No, no, no. Aquí lo que exigen los rabinos es, digamos, que las intenciones, en el fondo, también tienen que coincidir de alguna forma con lo que llama Gemirut Dat, o sea, con la decisión definitiva. No podemos estar siempre pendientes de una valoración o de otra valoración o una opinión, o de repente alguien le comentó algo y la persona se arrepiente. No podemos estar en eso y por lo tanto, nosotros también en este caso, la Gemara dice, señores, en este caso también seguimos adelante y el divorcio es válido, a pesar de que hubo supuestamente una expresión en los hechos por parte del marido. Eso es todo más o menos para hoy. Resumiendo un poco, dictamen de Raba, palabras de corazón no son palabras, eso es de la máxima más importante. La fuente es aquella persona que mandó a un mensajero a pedir, a recoger cierto objeto y la persona o que se equivocó, que no entendió, o que aquel mensajero no cumplió, no importa lo que, la intención no tiene importancia. La persona sigue siendo culpable de malversación. Lo importante, no se toma a la persona como mentirosa. Existen excepciones a la hora de aplicar estas normas, ya la vimos, por ejemplo, en el caso que hay error o en los casos que hay una conducta explícita y clara, sin lugar a duda, que realmente era la intención inicial de la persona, hacer las cosas tal como lo ha dicho. Y al final, como vemos, lo más importante de todo esto es establecer una especie, digamos, de seguridad jurídica a la hora de poder establecer, digamos, una norma de conducta entre las personas que estén basadas, digamos, en hechos reales y no en deseos o pensamientos, ideas, ilusiones o lo que sea. Eso es todo por hoy, espero que te haya gustado. Es algo que me llama la atención, que de los ejemplos que has puesto, dos de ellos no dependen de ninguna de las personas que intervienen en los acontecimientos, sino que depende de un tercero, que es el mensajero, en dos casos. Sí. Es decir, donde está puesta, donde el curso de los acontecimientos está determinado por un tercer factor que en principio tenía que ser simplemente intermediario, que no tiene que ser decisorio, y sin embargo lo es, ¿no? Sí, sí, sí. Además, a ver, si ya está mencionando un detalle más a lo que está diciendo, es el hecho que normalmente esta norma se aplica cuando hay dos partes que tienen que tomar una decisión, o sea, una compraventa, un compromiso matrimonial. En los casos que hemos visto que hay excepciones, normalmente se aplica, como vimos en el caso de regalo, cuando la mujer regala sus pertenencias a su hija, o que una persona decide heredar su patrimonio, ¿no? Entregar su patrimonio como herencia a un tercero por un error. Normalmente estas excepciones se aplican cuando existe una voluntad de una sola parte, y la otra parte prácticamente es una parte que, bueno, que se beneficia sin ningún tipo de digamos mérito. Exacto, de mérito. Por lo tanto, se aplica además de lo que está diciendo, que es correcto, sí, así es. Muy bien. Vale, pues Vale. Bueno, una vez más, Enrique, muchas gracias. Seguramente que sacaremos provecho también de esta lección de hoy. Y bueno, seguimos la semana que viene. Así Gracias. que shalom a todos, amigos, y hasta la próxima. Shalom. Shalom, shalom.